¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen navegar la vida con una claridad asombrosa mientras tú te sientes perdido en un laberinto de decisiones? ¿Por qué hay quienes enfrentan las tormentas con una paz inexplicable mientras otros se desmoronan ante la primera ráfaga de viento? Hoy voy a revelarte un secreto ancestral que ha transformado millones de vidas a lo largo de los siglos, un método tan poderoso que puede revolucionar tu existencia en tan solo 30 días. No se trata de otro curso de autoayuda ni de una fórmula mágica, es algo mucho más profundo, algo que ha resistido la prueba del tiempo y que hoy está disponible para ti. Quédate hasta el final porque compartiré contigo el plan exacto que puedes implementar desde mañana mismo. Vivimos en una época de información infinita, pero de sabiduría escasa. Tenemos acceso a miles de libros, podcasts y videos, pero paradójicamente nos sentimos más confundidos que nunca. El problema no es la falta de conocimiento, es la ausencia de una brújula interna que nos ayude a discernir qué camino tomar cuando la vida se complica. Y créeme, la vida siempre se complica. Durante años he observado un patrón fascinante en las personas que logran mantener estabilidad emocional y claridad mental sin importar las circunstancias. No es que tengan vidas más fáciles o menos problemas, la diferencia radica en cómo comienzan su día. Existe una correlación directa entre la calidad de tus primeras horas y la calidad de tu vida entera. Los primeros pensamientos que permites entrar en tu mente, las primeras palabras que pronuncias, las primeras decisiones que tomas, todo esto establece el tono de las siguientes 24 horas. Hoy vamos a explorar juntos un método de transformación personal que se centra precisamente en ese momento crucial, el amanecer. No vamos a hablar de rutinas complicadas que requieren despertarte a las 4 de la mañana, ni de prácticas que demandan horas de tu tiempo. Vamos a hablar de algo mucho más accesible, pero infinitamente más poderoso. Vamos a hablar de cómo reprogramar tu mente, tu corazón y tus acciones, desde el momento en que abres los ojos. Déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante confiando únicamente en tu propio análisis, solo para descubrir después que habías pasado por alto algo fundamental? Todos hemos estado ahí. Creemos que tenemos todo bajo control, que nuestra inteligencia es suficiente para navegar las complejidades de la existencia, y entonces la vida nos sorprende con una variable que nunca consideramos. El primer obstáculo para la transformación personal es lo que yo llamo la tiranía de la autosuficiencia. Vivimos en una cultura que glorifica la independencia absoluta, que nos enseña que pedir ayuda es debilidad y que depender de algo más grande que nosotros es infantil. Pero aquí está la verdad incómoda. Tu inteligencia, por brillante que sea, tiene límites. Tu perspectiva, por amplia que parezca, es necesariamente parcial. Tu fuerza de voluntad, por determinada que sea, eventualmente se agotará. Piensa en un barco navegando en el océano. El capitán puede ser experimentado, la tripulación puede ser competente, el barco puede estar bien construido. Pero sin una brújula, sin instrumentos de navegación, sin consultar las estrellas o los mapas, ese barco está destinado a perderse. No importa cuánta confianza tenga el capitán en su intuición, el océano es demasiado vasto y las corrientes demasiado impredecibles. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Podemos ser inteligentes, educados, trabajadores, podemos tener las mejores intenciones, pero sin una referencia externa, sin algo que nos ayude a calibrar nuestra dirección, terminaremos navegando en círculos o peor aún, estrellándonos contra rocas que nunca vimos venir. La pregunta no es si necesitas ayuda, la pregunta es de dónde la vas a obtener. Muchos buscan esa guía en las opiniones cambiantes de la sociedad, en las modas intelectuales del momento, en las voces más ruidosas de las redes sociales. El problema con estas fuentes es que son como veletas que giran con cada ráfaga de viento. Lo que hoy es verdad, mañana es obsoleto. Lo que hoy es virtuoso, mañana es vergonzoso. Necesitamos algo más estable, algo que haya demostrado su valor a través de generaciones, algo que trascienda las modas culturales. La sabiduría antigua nos ofrece precisamente eso. No estoy hablando de tradiciones rígidas que ignoran el contexto moderno. Estoy hablando de principios fundamentales sobre la naturaleza humana, sobre cómo funciona la realidad, sobre qué decisiones producen florecimiento y cuáles producen destrucción. Estos principios son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años, porque la naturaleza humana no ha cambiado tanto como nos gusta pensar.
Reconocer que necesitas algo más grande que tu propia inteligencia no es debilidad, es el comienzo de la verdadera sabiduría. Es como un estudiante que finalmente admite que necesita un maestro, o un enfermo que reconoce que necesita un médico. Esta admisión no te disminuye, te posiciona para el crecimiento real. Ahora que hemos establecido la necesidad de una fuente de sabiduría externa, déjame compartir contigo los 5 pilares que sostendrán tu transformación. Estos no son pasos secuenciales que completas y abandonas, son dimensiones paralelas de tu vida que necesitas cultivar simultáneamente. Piensa en ellos como las 5 cuerdas de un instrumento musical. Cada una debe estar afinada correctamente para que el instrumento produzca armonía. El primer pilar es la confianza radical. Nota que no dije confianza ciega, dije confianza radical. Hay una diferencia crucial. La confianza ciega ignora la evidencia y se aferra a creencias sin fundamento. La confianza radical, en cambio, reconoce los límites de tu perspectiva y elige apoyarse en algo que ha demostrado ser confiable. Es como un trapecista que suelta una barra para alcanzar la siguiente. Hay un momento de vacío donde no estás sosteniendo nada, pero confías en que la otra barra estará allí porque ha estado allí en todos los ensayos anteriores. Esta confianza radical se manifiesta en tu vida diaria cuando enfrentas decisiones difíciles. En lugar de paralizarte en análisis infinito o de lanzarte impulsivamente hacia adelante, aprendes a consultar esa fuente de sabiduría que has reconocido como confiable. Aprendes a hacer una pausa, a respirar, a preguntarte qué es lo correcto más allá de lo que es conveniente. Esta práctica transforma tu toma de decisiones porque incorpora una dimensión que tu análisis puramente racional no puede capturar. El segundo pilar es el reconocimiento constante. Aquí está la clave. No basta con reconocer teóricamente que necesitas guía. Tienes que practicar ese reconocimiento activamente a lo largo del día. Es como aprender un nuevo idioma. No puedes estudiarlo una hora y olvidarte de él el resto del día esperando volverse fluido. Necesitas inmersión, necesitas práctica constante. El reconocimiento constante significa desarrollar el hábito de consultar tu brújula interna antes de cada decisión importante. Significa hacer pausas breves durante el día para recalibrar tu dirección. Significa preguntarte regularmente si tus acciones están alineadas con tus valores más profundos o si simplemente estás reaccionando al ruido del momento. Esta práctica te mantiene anclado cuando las tormentas llegan y te impide derivar lentamente fuera de curso cuando las aguas están calmadas. El tercer pilar es la humildad intelectual. Esta puede ser la más difícil de cultivar en nuestra era, porque va directamente contra la corriente cultural. Se nos enseña a proyectar confianza absoluta, a nunca admitir que no sabemos algo, a defender nuestras opiniones como si fueran verdades reveladas. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando puedes decir honestamente: no tengo todas las respuestas y eso está bien. La humildad intelectual no significa que no tengas convicciones o que todas las opiniones sean igualmente válidas. Significa que mantienes tus convicciones con la mano abierta en lugar del puño cerrado. Significa que estás dispuesto a actualizar tus creencias cuando la evidencia o la reflexión lo demandan. Significa que puedes aprender de personas que no comparten tu perspectiva porque reconoces que la verdad es más grande que tu comprensión actual de ella. El cuarto pilar es la generosidad práctica. Aquí es donde muchos sistemas de transformación personal fallan porque se quedan en el ámbito de las ideas y las emociones sin aterrizar en acciones concretas. Pero la verdadera transformación se mide en cómo tratas a las personas cuando nadie está mirando, en cómo usas tus recursos cuando podrías guardarlos para ti, en cómo respondes cuando alguien te necesita. Y ayudar no te conviene. La generosidad práctica significa que no postergues el bien cuando esté en tu poder hacerlo. Significa que cuando veas una necesidad y tengas la capacidad de responder, lo hagas sin calcular qué vas a ganar a cambio. Esta práctica es transformadora porque rompe la prisión del egoísmo en la que todos vivimos naturalmente. Cada vez que actúes generosamente, especialmente cuando te cuesta algo, estás entrenando tu carácter para priorizar el bienestar colectivo sobre el beneficio personal inmediato. Este es quizás el más doloroso, pero también el más necesario. Todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos áreas de nuestra vida donde nos estamos engañando a nosotros mismos. La pregunta es si estás dispuesto a recibir retroalimentación que exponga esos puntos ciegos. Incluso cuando esa retroalimentación venga envuelta en incomodidad, aprender a recibir corrección sin ponerte defensivo es un superpoder.
La mayoría de las personas, cuando reciben crítica o cuando la vida les muestra que están equivocados, inmediatamente levanta muros de justificación. Pero si puedes entrenar tu respuesta inicial para ser de curiosidad en lugar de defensa, si puedes preguntarte qué verdad hay en esta retroalimentación incómoda, entonces tienes acceso a un mecanismo de crecimiento que la mayoría nunca desarrolla. Ahora llegamos a la parte práctica. ¿Cómo implementas estos 5 pilares en tu vida diaria? Te voy a dar un plan específico de 30 días que, si lo sigues consistentemente, comenzará a reprogramar tus patrones mentales y conductuales de manera fundamental. Los primeros 10 días se centran en establecer el hábito matutino. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de sumergirte en las demandas del día, vas a dedicar 15 minutos a lo que yo llamo el ritual de recalibración. Esto no es meditación en el sentido tradicional, aunque puede parecerse. Es un tiempo intencional donde haces 3 cosas específicas. Primero, reconoces tu necesidad de guía. Puedes hacerlo en tus propias palabras, pero la esencia es admitir honestamente que no tienes todas las respuestas, que tu perspectiva es limitada, que necesitas sabiduría más allá de tu propio entendimiento. Esta admisión diaria previene que tu ego se infle con soberbia intelectual. Segundo, estableces tus intenciones para el día, pero no cualquier intención. No estás haciendo una lista de tareas, estás declarando qué tipo de persona quieres ser ese día. Quieres ser paciente con las personas difíciles. Quieres ser generoso cuando surjan oportunidades. Quieres ser honesto incluso cuando la verdad te cueste. Estas intenciones de carácter son más importantes que tus metas de productividad porque determinan quién estás convirtiéndote, no solo qué estás logrando. Tercero, anticipas los desafíos. Piensa en las situaciones difíciles que probablemente enfrentarás hoy, la reunión tensa, la conversación incómoda, la tentación de tomar un atajo, la decisión que has estado posponiendo. Y visualiza cómo quieres responder a estas situaciones de acuerdo con tus valores más profundos, no de acuerdo con tus impulsos inmediatos. Esta preparación mental aumenta dramáticamente la probabilidad de que respondas sabiamente cuando la presión llegue. Los siguientes 10 días añades una práctica adicional. Pausas intencionales a lo largo del día. Cada 3 horas, detente por 2 minutos. Respira profundamente. Pregúntate si estás viviendo de acuerdo con las intenciones que estableciste en la mañana o si has dejado que la prisa del día te desvíe. Esta práctica desarrolla lo que llamo conciencia metacognitiva, la capacidad de observar tus propios patrones de pensamiento y conducta en tiempo real. Estas pausas son cruciales porque la mayoría de nuestros errores suceden cuando estamos en piloto automático, cuando dejamos que nuestros hábitos inconscientes, al interrumpir regularmente ese piloto automático, creas oportunidades para corregir el curso antes de que te alejes demasiado de tu dirección deseada. Los últimos 10 días incorporas la práctica de la revisión nocturna. Antes de dormir, dedicas 10 minutos a reflexionar sobre el día. Pero esta no es una sesión de autoflagelación donde te castigas por cada error. Es un inventario honesto que hace 3 preguntas. ¿Dónde viví de acuerdo con mis valores? ¿Dónde fallé? ¿Qué aprendí que puede ayudarme mañana? La clave de esta revisión es la honestidad sin dramatismo. Celebra las victorias, incluso las pequeñas. Reconoce los fallos sin justificarlos, pero también sin escaferarlos. Extrae las lecciones sin convertir cada error en una evidencia de que eres un fracaso. Esta práctica desarrolla lo que los psicólogos llaman autocompasión, que no es autoindulgencia sino la capacidad de tratarte a ti mismo con la misma bondad que tratarías a un buen amigo. Seamos realistas. Vas a enfrentar obstáculos en este proceso. Déjame nombrarte los 3 más comunes y cómo navegarlos. El primer obstáculo es la inconsistencia. Los primeros días estarás motivado. El ritual matutino te parecerá refrescante, pero alrededor del día 7 u 8, la novedad se desvanece. Tu alarma suena y tu cama se siente especialmente cómoda. Tu mente empieza a negociar. Un día sin la práctica no hará diferencia. Puedes recuperarlo mañana. Aquí está la verdad. Ese momento de negociación es exactamente donde se forja el carácter. La transformación real no sucede en los días cuando te sientes inspirado. Sucede en los días cuando no quieres hacerlo, pero lo haces de todas formas. Mi consejo es que anticipes esta resistencia. Prepara tu espacio la noche anterior. Elimina las barreras. Y cuando la resistencia llegue, no discutas contigo mismo, simplemente comienza. La motivación a menudo sigue a la acción, no la precede. El segundo obstáculo es la autodecepción cuando fallas, y vas a fallar.
Habrá días donde tu paciencia se quiebre, donde tu generosidad se agote, donde tus intenciones nobles se desvanezcan ante la presión del momento. La pregunta no es si fallarás, es cómo responderás cuando falles. Muchas personas cuando fallan en mantener sus compromisos caen en uno de dos extremos. O minimizan el fallo convenciéndose de que no importa, o magnifican el fallo convenciéndose de que son casos perdidos. Ambas respuestas son destructivas. La respuesta sabia es la honestidad compasiva. Reconoces el fallo sin excusas, aprendes lo que puedas de él, haces las reparaciones necesarias y luego lo dejas ir. El pasado no define tu futuro, a menos que le des ese poder. El tercer obstáculo es el escepticismo externo. Cuando empiezas a cambiar, las personas a tu alrededor notarán y no todas reaccionarán positivamente. Algunos se sentirán amenazados porque tu transformación les recuerda su propio estancamiento. Otros serán genuinamente escépticos porque han visto muchas promesas de cambio que no se materializan. No necesitas convencer a nadie. No necesitas anunciar tu transformación en redes sociales ni dar sermones sobre tu nuevo método. De hecho, la humildad sugiere que mantengas tu práctica mayormente privada, al menos al principio. Deja que tus acciones hablen. Cuando las personas noten que eres más paciente, más generoso, más estable, te preguntarán qué ha cambiado. Ese es el momento de compartir, no antes. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hablamos sobre por qué la autosuficiencia es una ilusión peligrosa. Exploramos los 5 pilares de la transformación personal. Detallamos un método práctico de 30 días y anticipamos los obstáculos que enfrentarás. Déjame ser claro sobre algo. Este método no es una varita mágica. No vas a despertar el día 31 como una persona completamente diferente. La transformación personal es más parecida a un río que erosiona lentamente la piedra que a un martillo que la rompe de un golpe. Es la consistencia paciente durante meses y años lo que produce cambios fundamentales en quién eres. Pero también es verdad que todo gran cambio comienza con un primer paso, y ese primer paso puede ser mañana por la mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de que las demandas del día te capturen, toma 15 minutos para el ritual de recalibración. Reconoce tu necesidad de guía, establece tus intenciones de carácter, anticipa tus desafíos. Es simple, pero si lo haces consistentemente, comenzarás a notar cambios sutiles en cómo piensas y actúas. Recuerda que la meta no es perfección, es dirección. No es nunca fallar, es fallar mejor cada vez. No es controlar todo, es estar arraigado en lo que importa cuando el caos inevitable llegue. La vida seguirá siendo complicada, las decisiones seguirán siendo difíciles, pero tendrás una brújula interna más confiable, una capacidad mayor de mantener la calma, una sabiduría creciente para discernir el camino correcto. Y aquí está la belleza final. Este no es un viaje que haces solo. Hay millones de personas a lo largo de la historia que han caminado este sendero antes que tú, que han descubierto que estos principios funcionan, que han experimentado la transformación que estoy describiendo. Te estás uniendo a una tradición antigua de buscadores de sabiduría y esa comunidad invisible te sostiene incluso cuando no la ves. Así que te invito a comenzar. Mañana por la mañana, antes de que la inercia del día te capture, toma 15 minutos. Eso es todo lo que necesitas para plantar la semilla. Y si eres consistente, si rieras esa semilla día tras día, te sorprenderás de lo que puede crecer. En 30 días no serás una persona diferente, pero estarás en un camino diferente. Y esa diferencia de camino, mantenida durante suficiente tiempo, te llevará a un destino completamente diferente. La pregunta final es simple. ¿Estás listo para empezar? Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.